Ahora vamos a hablar sobre un movimiento no rectilíneo, o sea que puede seguir el movimiento que determinan, por ejemplo, en el caso de una rueda de los parques, la rueda de un automóvil, una carecita, una centrifugadora. La trayectoria que siguen en todos esos casos es una trayectoria circular. Por lo tanto, vamos a hablar del movimiento circular. Veamos que en este caso ya no podemos hablar de longitudes, o sea, sería muy difícil medir la longitud del arco y resulta más práctico medir el ángulo que recorre. Por lo tanto, vamos a expresar todo en función de los ángulos. Recordemos, porque más adelante lo vamos a necesitar, cómo hallábamos el valor del ángulo expresado en radianes. Era igual a la longitud del arco dividido el radio de la trayectoria. Entonces, tenemos una trayectoria circular de radio R que en un instante inicial forma un ángulo θ i con con el punto de referencia sobre la circunferencia, y a un instante posterior forma un ángulo θ f. Quiere decir que en un delta de t recorrió un espacio angular θ f menos θ i, o recorrió el arco S. En este caso hablaríamos de la velocidad angular, o sea, qué ángulo recorre en la unidad de tiempo, y podemos también asociarla con en ese mismo instante tiene una velocidad lineal, que es el arco que recorre en la unidad de tiempo. O sea que si nosotros queremos hablar de velocidad angular, hacemos el espacio angular recorrido dividido el tiempo empleado en recorrerlo. Si queremos hallar la velocidad lineal, hallaríamos dividiendo a la longitud del arco dividido el tiempo. En este caso hablamos de velocidad angular o de velocidad lineal. La velocidad lineal es tangente a la trayectoria en ese punto. Como siempre, vimos que la velocidad era tangente a la trayectoria también en el movimiento rectilíneo uniforme. Veamos ahora en qué unidades expresaríamos la velocidad angular en el sistema internacional. Dijimos que el ángulo lo íbamos a expresar en radianes y el tiempo en segundos. O sea que la velocidad angular tiene unidades de radianes por segundo en el sistema internacional. Pero hay una unidad muy nombrada, muy conocida, que la hemos escuchado muchas veces, que es revoluciones por minuto. O sea que lo que significa que por cada minuto de tiempo da una revolución, o sea, una vuelta, una revolución. RPM, revolución por minuto. Como siempre tenemos que recalcar en física que este por, así como decimos radianes por segundo, metros por segundo, kilómetros por hora, lo que estamos queriendo significar es que por cada minuto de tiempo transcurrido, el espacio recorrido es una revolución. En este caso es un espacio angular. Veamos ahora, partiendo de la definición de velocidad angular, cómo llegaríamos a la nueva ecuación horaria para el movimiento circular. O sea, definimos velocidad angular como espacio angular final menos el espacio angular inicial dividido el tiempo transcurrido desde TI a T. Despejando de esta ecuación tenemos que la posición angular final es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular por el tiempo.
Si nosotros recordamos, podemos ver una similitud entre esta ecuación y la ecuación horaria para el movimiento rectilíneo uniforme, donde en este caso la posición final es posición angular, la posición inicial es posición angular inicial y la velocidad es velocidad angular. Recordemos siempre que la unidad en la que medimos el ángulo es radianes y la unidad en la que se mide la velocidad angular es radianes por segundo. Esto sería el equivalente al movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, como no es un movimiento rectilíneo, es un movimiento circular uniforme, donde la velocidad angular es constante. Si no es constante, quiere decir que la velocidad angular va a variar en el tiempo. Si variaba la velocidad en el tiempo, aparecía una nueva magnitud que era la aceleración. En este caso, si varía la velocidad angular, lo que aparecería sería la aceleración angular, que nos da una idea de la variación de la velocidad angular por unidad de tiempo. Y de esta definición surge la expresión que nos da el valor de la velocidad angular en función del tiempo. O sea, la velocidad angular en un tiempo t dado va a ser igual a la velocidad angular inicial más lo que cambió la velocidad en el tiempo por el tiempo. O sea, la aceleración angular multiplicada por el tiempo. Recordemos que este signo más y el signo de la velocidad dependerán del sistema de referencia que nosotros utilizamos. Veamos ahora la unidad de la aceleración angular. Sería unidad de velocidad angular, que es radianes sobre segundo, dividido segundo. A lo que llegaríamos, que es unidad de ángulo dividido unidad de tiempo elevado al cuadrado, radianes sobre segundos cuadrados. Si representamos en un sistema de ejes coordenados la posición angular en función del tiempo para un movimiento en el que no existe aceleración angular, vemos que si la velocidad, la ordenada al origen va a ser la posición angular inicial, y si la velocidad angular es positiva y la posición inicial positiva, voy a tener una recta con pendiente positiva. Si la velocidad angular es negativa y la posición inicial es positiva, voy a tener una recta con pendiente negativa. Esta recta horizontal implicaría que la posición es constante, o sea que no hay velocidad. La posición inicial siempre se mantiene a lo largo del tiempo y es positiva. En el caso contrario, en que la posición sea negativa, se dan las mismas condiciones. La probabilidad de que la ordenada al origen es la posición angular inicial, y la pendiente la dará la velocidad angular. Cuando la velocidad angular es cero, tenemos en ambos casos, ya sea posición inicial positiva o negativa, tenemos una recta paralela al eje de los tiempos. Si analizamos ahora la velocidad angular en función del tiempo, tendremos una recta horizontal positiva o negativa cuando el movimiento no tiene aceleración, o sea, cuando este término en la ecuación es cero, quiere decir que la velocidad angular permanece constante. Y si la ordenada al origen siempre va a ser, de acuerdo a esta ecuación, va a ser la velocidad angular inicial, y la pendiente de la recta va a estar dada por el valor de la aceleración. Como en los otros casos, ya sea de movimiento rectilíneo o de movimiento circular. Esto es en general.
Analizando ahora la aceleración en función del tiempo, nosotros vamos a analizar solamente los casos en donde la aceleración es constante, ya sea positiva o negativa. Y nos podemos ir adelantando que cuando la aceleración era constante en el movimiento rectilíneo, nosotros teníamos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, en este caso, lo único que cambió es la trayectoria de ese movimiento y en lugar de ser una línea recta, es una trayectoria circular. Por lo tanto, podemos ya ir adelantando que hablamos de un movimiento circular uniformemente variado, cuando la aceleración angular es constante. ¿Y qué pasa entonces cuando no hay aceleración angular? Como antes, llegaremos a un movimiento, ahora circular y uniforme. Al no haber aceleración, ¿qué pasa? Si la aceleración angular es cero, o sea, no hay aceleración angular, la velocidad angular es constante, por lo tanto, recorrerá ángulos iguales en tiempos iguales. Habrá entonces un movimiento circular uniforme. Dijimos que el movimiento era cuando un móvil cambia la posición en el tiempo con respecto a un sistema de referencia. Circular porque la trayectoria es circular y uniforme porque la velocidad angular es constante, o sea, recorre ángulos iguales en tiempos iguales. Y acá tenemos el caso de movimiento circular uniformemente variado. Movimiento, el móvil cambia de posición en el tiempo con respecto a un sistema de referencia. Circular, la trayectoria es un círculo. Y uniformemente variado porque ahora sí la velocidad angular cambia, por lo tanto existirá una aceleración angular, pero esa variación de la velocidad angular es uniforme, por lo tanto la aceleración angular será constante. Como en el movimiento rectilíneo, tanto la velocidad angular, la aceleración angular, la velocidad son magnitudes vectoriales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un móvil tenga una velocidad angular que hace que el móvil gire en sentido horario que gire en sentido antihorario. Veamos ahora cómo representamos esos vectores sobre la trayectoria. En este caso tenemos dos posibilidades. Uno que gira en sentido horario, y uno que gira en sentido horario y otro que gira en sentido antihorario. ¿Cómo sabemos cómo dibujamos el vector velocidad angular? Aplicando la regla, ya sea la regla del tirabuzón o la regla de la mano derecha. Como se indica acá en estos dos esquemas, la regla del tirabuzón indica, por ejemplo, en este caso, que el tirabuzón giraría para penetrar, para entrar al plano, tendría que girar en el sentido horario. Por lo tanto, lo que veríamos del tirabuzón es el final o el final de la flecha del vector velocidad angular. Estas flechas tangentes a la trayectoria representan la velocidad lineal que está asociada con la longitud del arco que recorre el móvil en la unidad de tiempo. En este caso, si nosotros aplicáramos la regla de la mano derecha, utilizando los dedos y la palma de la mano, poniéndola que gire en el sentido en que va girando el móvil, vemos que el dedo pulgar señalaría la punta del vector.
¿Mm? O sea que es un vector saliente del plano. Y ese vector es la velocidad angular. Imaginemos entonces si esto fuera un movimiento acelerado o desacelerado, ¿cómo lo representaríamos? Si el movimiento es acelerado, la aceleración angular tendría que tener el mismo sentido de la velocidad angular. Y si fuera desacelerado, la aceleración angular tendría sentido contrario a la velocidad angular. Bueno, veamos ahora entonces el movimiento circular uniforme. Como dijimos recién, en el movimiento circular uniforme, la trayectoria en un círculo y el móvil recorre ángulos iguales en tiempos iguales y recorre también arcos iguales en tiempos iguales. Pero ¿qué pasa con la velocidad lineal o tangencial, que es la que está asociada a la longitud del arco? Si bien no cambia su módulo porque la longitud del arco va a ser la misma, sí cambia su dirección. Por lo tanto, tiene que haber una aceleración, tiene que existir una aceleración que hace que este vector velocidad cambie su dirección, ¿m? Y haga que la trayectoria sea una trayectoria circular. Esa aceleración que surge del cambio de la dirección de la velocidad es lo que se conoce como aceleración normal o centrípeta. Es la aceleración que allí hace cambiar la dirección en la trayectoria. En el caso del movimiento circular uniforme, la velocidad angular es constante. Si bien la velocidad lineal no es constante porque cambia su dirección, sí es constante su módulo y es constante la velocidad angular. Al representar la velocidad angular en función del tiempo, tendríamos entonces dos rectas. Si la velocidad angular es positiva, en el caso como el que representamos en este esquema, sale del plano, o si en lugar de salir del plano entrar hacia el plano, sería velocidad angular negativa. Por convenio lo tomamos de esa forma. Si alguien lo quiere tomar en forma distinta, lo podría hacer, pero se tiene que indicar siempre cuál es el sentido que se utiliza como positivo. De la definición de velocidad angular, llegamos a la ecuación horaria para el movimiento circular uniformemente uniforme. La posición angular final la hallamos sumándole a la posición angular inicial el ángulo que recorrió debido a que tiene una velocidad angular constante en el tiempo en el que queremos calcular. Como vimos anteriormente, en este caso, la posición angular en función del tiempo nos dará una recta cuya pendiente nos da el valor de la velocidad angular y la ordenada al origen es la posición inicial angular del movimiento. Como hicimos para el movimiento rectilíneo uniforme, si nosotros queremos saber el espacio angular recorrido cuando tiene una velocidad angular constante, entre dos tiempos determinados tendríamos que hallar de la gráfica el área debajo de la recta que me da la velocidad angular en función del tiempo entre el tiempo t sub 1, el tiempo t sub 1 inicial y el tiempo final. Eso lo vemos representado en este esquema. O sea que entre un tiempo inicial t sub i y un tiempo final t sub f, teniendo esta velocidad angular, yo puedo hallar el espacio total recorrido a partir de la gráfica de la velocidad angular en función del tiempo o aplicando
la ecuación horaria. ¿Mm? Cualquiera de las dos formas es válida. Recordemos que el ángulo expresado en radianes lo hallábamos como la longitud del arco dividido el radio de la trayectoria. ¿Para qué volvemos a esto? Para ver si podemos hallar una relación entre la velocidad lineal o tangencial que está asociada con el arco y la velocidad angular que está asociada con el ángulo. Si recordamos de cómo se define la velocidad lineal sería la derivada del arco respecto del tiempo o la variación del arco por unidad de tiempo. Si nosotros reemplazamos el valor del arco por, o sea, el arco sería igual al ángulo multiplicado por el radio, y derivamos r tita respecto del tiempo, r va a ser constante, por lo tanto va a quedar r por la derivada de tita respecto del tiempo, la variación de tita en el tiempo, que me da la velocidad angular. O sea que la velocidad lineal se relaciona con la velocidad angular a través de la relación que v es igual a r omega. O sea, velocidad lineal es igual al radio multiplicado por la velocidad angular. Veamos si esta relación es consistente en función de sus unidades. Yo sé que la velocidad lineal me tiene que dar en qué unidades en el sistema internacional, en unidades de longitud sobre unidades de tiempo, o sea, metros sobre segundo. El radio se mide en unidades de longitud, o sea, metros, y la velocidad angular en radianes sobre segundo. Pero el radián, ¿qué es? El radián viene de dividir metro dividido metro, o sea que a fines de unidades el radián sería como adimensional. Entonces llegamos a que la unidad de la velocidad es igual a metros sobre segundo. Tiene consistencia en cuanto a las unidades. Bueno, entonces, si tenemos la relación entre velocidad y velocidad angular, también podemos llegar a la relación, a despejar de esa relación que la velocidad angular es igual a la velocidad lineal dividido el radio. En ese caso, las unidades serían radianes sobre segundo, porque la unidad de velocidad es metro sobre segundo, dividido unidad de radio, que es metro, metro sobre metro, llegaríamos a la unidad de radián sobre segundo. Como dijimos anteriormente, si bien en el movimiento circular uniforme no cambia el módulo de la velocidad ni el módulo de la velocidad angular, sí cambia la dirección de la velocidad, lo que hacía que apareciera una aceleración a la que conocíamos o determinábamos como aceleración normal o centrífuga. Esa aceleración normal es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre r, o utilizando la relación entre velocidad lineal y velocidad angular, si la elevamos al cuadrado quedaría r cuadrado por omega cuadrado dividido r, quedaría omega cuadrado por r. O sea que la aceleración normal la llamamos dividiendo el cuadrado de la velocidad lineal dividido el radio, o multiplicando el cuadrado de la velocidad angular por el radio. Si vemos, las unidades de aceleración normal serían metros sobre segundo cuadrado. La aceleración normal también es un vector que tiene la dirección del radio
y el sentido es hacia el centro de curvatura de la trayectoria. Veamos ahora entonces, cerrando con el movimiento circular uniforme, es aquel movimiento en el cual la velocidad angular es constante y la ecuación horaria viene dada por esta ecuación. La ecuación de una recta que tiene como ordenada al origen la posición angular inicial y como pendiente la velocidad angular. En este caso, es el caso de un móvil que gira en sentido horario. O sea, si aplicamos la regla del tirabuzón o la regla de la mano derecha, este móvil que gira en este sentido generaría una velocidad angular entrante al plano. Como dijimos, la aceleración angular tiene la dirección radial y es hacia, la aceleración normal tiene dirección radial y es hacia el centro de curvatura, y la velocidad lineal, tangencial o velocidad solamente es tangente a la trayectoria con el sentido de giro. Veamos ahora el movimiento circular uniformemente variado. Como dijimos antes, en este caso tiene que existir una aceleración y la característica es que recorrerá ángulos mayores o menores en los mismos tiempos, dependiendo de si el movimiento es acelerado o desacelerado. En este caso, el movimiento, si nosotros vemos, los vectores van cambiando, además de la dirección, van cambiando el módulo. Y al girar en sentido antihorario, el vector velocidad angular sale del plano, representando en este caso un móvil que gira en perspectiva. Tenemos que en sentido antihorario el vector es a velocidad angular es hacia arriba. Si los ángulos van aumentando a medida que transcurre el tiempo, si el espacio angular va aumentando a medida que transcurre el tiempo, el movimiento sería acelerado, y la aceleración tiene el mismo sentido que la velocidad angular. O sea, aceleración angular y velocidad angular tienen el mismo sentido. Como antes, existe la aceleración normal, porque si no, no cambiaría la dirección del vector velocidad. Y como en este caso vemos que además de cambiar la dirección, cambia el módulo de la velocidad, aparecerá una nueva aceleración, que es la aceleración tangencial, que está relacionada con la aceleración angular. Entonces, en el movimiento circular uniformemente variado, aparece una aceleración angular que es constante. Y además aparece una aceleración tangencial. La aceleración angular, por definición, es el espacio angular recorrido en la velocidad angular modificada en la unidad de tiempo, o sea, en cuánto varió la velocidad angular en la unidad de tiempo. De esta ecuación, de la definición, podemos hallar la velocidad angular en función del tiempo, la ecuación que nos daría una recta cuya ordenada al origen es la velocidad angular inicial y la pendiente estará dada por la aceleración angular. Y si vemos la representación de la velocidad angular en función del tiempo, la ordenada al origen es la velocidad angular inicial y la pendiente de la recta va a estar dada por la aceleración angular. Si vemos hasta ahora, no hay mucha diferencia en
conformismo con lo que era el movimiento rectilíneo. O sea, todo lo que antes eran magnitudes lineales, longitudes de recta, o sea, espacio recorrido se medía en longitud en metro, y en este caso el espacio recorrido es un espacio angular. Antes teníamos solo la velocidad, no le dábamos ninguna característica a esa velocidad, que podía ser constante o variable. Si había una velocidad variable aparecía una aceleración. En este caso, además de dar las magnitudes, o sea, el espacio recorrido como un espacio angular, las magnitudes angulares como la velocidad angular y la aceleración angular, aparece también relacionada con ellos las magnitudes lineales como la velocidad y la aceleración normal, y en este caso del movimiento circular uniformemente variado, la aceleración, además de la aceleración normal, la aceleración tangencial. Por lo tanto, si nosotros queremos expresar o hallar la posición en función del tiempo, o sea, la ecuación horaria para el movimiento circular uniformemente variado, tenemos una forma similar a la que teníamos para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la posición final va a estar dada por la posición angular inicial, y a ello le sumamos o restamos lo que cambia, aumenta o disminuye esa posición debido a que tiene una velocidad angular inicial, y a eso le tenemos que sumar o restar el término en el cual aparece la aceleración angular. Vamos a ver, cuando ustedes aprendan a integrar, que esta ecuación horaria surge de la integral de la velocidad angular. O sea, por eso nosotros hallamos el espacio total recorrido como el área debajo de la recta que representa la velocidad angular en función del tiempo. ¿Mm? Porque se puede hallar matemáticamente aplicando el concepto de integral, y el concepto de integral está asociado con el área. En este caso, entonces, como en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, también la ecuación es una ecuación cuadrática dependiendo en el tiempo, donde el signo de la aceleración estará asociado con la concavidad, cóncava hacia arriba o hacia abajo, y la ordenada al origen será la posición angular inicial. Como dijimos recién, la posición angular inicial, al cambiar la dirección de la velocidad, aparece una aceleración normal, ya sea el movimiento circular uniforme o en el uniformemente variado. Esta aceleración existe. Por lo tanto, ¿puedo hablar de un movimiento uniforme en el cual existe aceleración? Sí, es aquel en que tiene una trayectoria curva. Recorre espacios iguales en tiempos iguales, pero cambia la dirección de la velocidad. Por lo tanto, aparece esta aceleración, que es la aceleración normal y que está asociada con la velocidad lineal y con la velocidad angular de esta forma. Las unidades son metros sobre segundos cuadrados. Cuando además de cambiar la dirección de la velocidad, cambia el módulo de la velocidad, dijimos que aparecía una aceleración tangencial, y esa aceleración tangencial está asociada con la aceleración angular mediante esta relación, que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular multiplicada por el radio. Y se mide también en metros sobre segundos cuadrados. Por lo tanto, en el movimiento circular uniforme existe velocidad angular, velocidad
La velocidad angular es constante y además existe otra magnitud que es la aceleración normal o centrífuga. En el caso del movimiento circular uniformemente variado, además de las magnitudes que dijimos recién, velocidad lineal, velocidad angular, aceleración normal, existen aceleración angular y aceleración tangencial. Veamos ahora un caso, una aplicación, por ejemplo, de dos ruedas que están unidas entre sí por una correa. Lo que transmite la correa, si una de ellas está asociada a un motor, lo que transmite la correa es el espacio lineal, o sea, si acá corre 1 centímetro, ese centímetro hará que también varíe este arco. Si nosotros vemos el mismo arco en, en el círculo más chico, hace que el ángulo en el círculo más grande sea menor. Como lo que se transmite es la longitud del arco, lo que en realidad se está transmitiendo es lo que permanece constante tanto en la rueda 1 como en la 2 es la velocidad lineal. O sea, la velocidad lineal en 1 va a ser igual a la velocidad lineal en el 2. Pero ¿cómo relacionábamos la velocidad lineal con la velocidad angular? La velocidad lineal es igual al producto de la velocidad angular por el radio. Por lo tanto, la velocidad angular de la rueda 1 por el radio 1 tiene que ser igual a la velocidad angular de la rueda 2 por el radio de la rueda 2. Como el radio de la rueda 1 es menor que el radio de la rueda 2, nosotros podemos deducir de esta igualdad que la velocidad angular de la rueda 1 tiene que ser mayor que la velocidad angular de la rueda 2 para que esa igualdad permanezca constante. Por lo tanto, si la rueda motora es la rueda 2, lo que hace es que la rueda 1 tendrá una mayor velocidad angular que la rueda 2. Amplifica la velocidad angular, multiplica la velocidad angular. Si la rueda motora es la 1, lo que hará al utilizar una rueda de mayor diámetro, la rueda de mayor diámetro disminuirá la velocidad angular con respecto a la rueda motora, que es la 1. Como vimos hasta ahora, todas estas ecuaciones que vimos, las ecuaciones horarias, tienen una relación directa con una similitud con las ecuaciones del movimiento rectilíneo. O sea que el espacio angular final corresponde o tiene la correspondencia con el espacio final. La posición inicial con la posición angular inicial. La velocidad inicial está relacionada con la velocidad angular inicial y la aceleración con la aceleración angular. Bueno, este es un resumen o una teoría bastante rápida acerca del movimiento circular. Uniforme y uniformemente variable. Ya veremos en las clases cómo ampliamos estos temas.